actual se relaciona, a mi parecer, como con el espectador, porque estamos pensando mucho en el artista, en lo que está plasmando, en lo que piensa y siente y todo eso, pero también el espectador pone algo de él, o sea que en esa medida la obra no está terminada, pues, por lo tanto, no sé, la palabra obra, pues, está como, chao. Humberto Eco, en un libro que se llama La definición de arte, hace un análisis muy interesante porque él recoge la categoría muerte del arte. Entonces Humberto dice, el arte no ha muerto, lo que ha muerto es el viejo concepto de arte, e inaugura un nuevo concepto que es el de obra de arte abierta. Y es que la obra de arte la completa el espectador, es un artista, es un co-creador, porque no es la creación matérica, o sea, él puede que no meta la mano colocando pincelada, pero como la obra de arte no es el material, sino el sentido, el espectador contribuye a la creación del sentido, y alguien diría, es la muerte porque lo desbarata, no es lo mismo que el artista quería decir, pero esa es la potencialidad de las obras de arte, de generar multivocidad de sentido y entrar en lo que Gadamer en el texto Actualidad de lo Bello llama la fiesta del sentido. Y es que la obra de arte permite hacer una fiesta dionisíaca de sentido, un poco recogiendo el espíritu nietzscheano de lo dionisíaco, y es que la común unión de artista y espectador es una fiesta de la expresividad que se da en la obra, y aquí la pregunta es, ¿mediada por la razón o sin la razón? Pareciera que la fiesta es mediada sin la razón, y yo ahí recojo un planteamiento kantiano. La fiesta, cuando vamos de fiesta dionisíaca, no es la razón de la ciencia, es la razón del arte, que es una razón distinta pero relacionada con el arte, porque en todos estos discursos actuales de las inteligencias múltiples pareciera que hay una parte de inteligencias, perdón, de mundo sensible sin inteligencia, y lo que pasa es que es una inteligencia artística, estética, caracterizada por la expresividad. Entonces, la categoría de fiesta dionisíaca hace que artista y espectador dancen en la común unión de la obra. Como tal es una fiesta de sentido. Y él trae un texto muy bello sobre el carnaval. ¿Qué es un carnaval? Es decir, es la fiesta dionisíaca donde el sentido se une en el cuerpo, no en el espíritu, sino en el cuerpo, y se danza y se toma vino y viene la lujuria o la muerte del carnaval. Es la fiesta de la expresividad. Esa parte es muy bella en Gadamer. Sería una sobreexaltación de la vida también en términos de la actualidad de lo bello con lo dionisíaco, ¿no? Sin que eso no se dé en la ciencia. El problema es decir que solo se dé en el arte y no se dé en la ciencia, y convertir a la ciencia en algo paludo y famélico, y entonces ahí es donde viene una sobreactuación histriónica del artista y una caricatura reducida de la ciencia, y hemos tenido momentos en que la ciencia llegan a ser reales obras de arte. Claro, precisamente estaba pensando en el asunto, si me permite, del punto de encuentro que podría establecerse entre el asunto de la ciencia y el arte. Yo creo, doctor Miguel, que hay una serie de encuentros y de desencuentros que serían interesantes también proponer al interior de este conversatorio. Podríamos pensar, por ejemplo, en una dialéctica del arte versus una dialógica actual para la invitación a terminar la obra que hace el artista en este momento del mundo, en una era de posmodernidad quizás. Sí, ese punto es crucial, y ya prácticamente la neurociencia, porque si yo les invitaba a leer todo lo que pueda sobre neurociencia para conocernos a nosotros mismos en lo más profundo y rico de la dotación humana. Y no es que sea la neurociencia actual, todos ustedes han oído de alguna manera esa expresión de Pascal que decía: el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿A qué se refería Pascal? Pascal nunca fue a ninguna escuela ni a ninguna universidad. Tuvo una formación en la familia, el papá le fue enseñando de todo y llegó a hacer lo que, ¿verdad?, con descubrimientos
en todos los campos fabulosos. Bueno, ¿qué quería decir él con eso? Hace casi 2 siglos. Precisamente algo que descubre la neurociencia actual, que el sistema afectivo y el sistema cognitivo no son 2 sistemas independientes, sino que están en interacción mutua. Hay una auténtica autopista de información a altísima velocidad en todo lo que es el sistema límbico, el sistema afectivo, que está compuesto en la parte occipital del cerebro por el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, los núcleos septales, es decir, todo lo que rige la parte automática y afectiva del organismo. Y la parte prefrontal, los 2 hemisferios, la parte cognitiva. Se pensaba que esas 2 cosas eran independientes. Y resulta que están íntimamente ligadas. Ustedes habrán visto en algún gerente de alguna empresa que a lo mejor tiene una secretaria que se equivoca y se equivoca y se equivoca. Y entonces, bravo con ella, de golpe le dice cualquier cosa y la secretaria le dice: mire, es que yo dejé a mi bebé en la casa con fiebre alta y estoy llamando, estoy nerviosa, no me puedo concentrar, etcétera, etcétera, y le hace ver el problema personal que ella tiene de tipo afectivo. Y a lo mejor algún gerente le dice: señora, sus problemas personales, por favor, los deja fuera de esta oficina. Aquí usted tiene que trabajar. Lo que podía, nunca lo harán, pero cualquier secretaria responderle: sí, la próxima vez me corto la cabeza y la dejo allá afuera y entro sin cabeza a trabajar acá. Lo afectivo y lo cognitivo están en una interacción inmensa, velocísima. Entonces, esas razones que dice Pascal, que tiene el corazón, para decir la parte afectiva, que la razón no entiende, se contrapone en una dialéctica, en un diálogo velocísimo, y lo vivimos continuamente. Y es aquí en el arte donde puede esa movilización interna afectiva, con todo lo que nosotros tenemos en el sistema mnemónico, el depósito de información de la vivencia, interactuar, movilizarse, ver una cosa y otra, pero a una velocidad tan vertiginosa que conscientemente no podemos darnos cuenta de eso, pero que explica precisamente todo este juego de que el espectador en un momento esté viendo en un cuadro algo que le ponen y que no le ponen otras personas, es decir, que complete el cuadro, y no solo un cuadro, sino aún en la ciencia. Hay libros escritos que el autor no se dio cuenta de una infinidad de cosas que puso ahí en cierto modo, en forma inconsciente, y que después el lector hace hincapié en eso, y el mismo autor dice: caramba, yo en eso no pensé. O sea, que la interpretación del lector va mucho más allá que lo que puso escrito el autor. Y en la obra de arte esto se da a un nivel muy superior. Lo que quiero enfatizar es la relación íntima que hay entre el arte y la ciencia. Que la ciencia no es tan ciencia seca y lógica. La ciencia está llena de una cantidad, yo lo señalaba ayer, de incoherencias, de inconsistencias, de contradicciones. Y en la medida en que uno se da cuenta de eso y la toma, se da cuenta que no es tan ciencia como se cree, y que muchas veces fue sencillamente voluntad expresada con un formulismo que parece rígido, pero que en fin de cuentas no es tan rígido. Y en los cambios de paradigma, bueno, esa supuesta ciencia ni era ciencia, ni siquiera conocimiento, sino un modo de reaccionar ante ciertas cosas que se daban por ciertas, por evidentes, y no eran tan evidentes como se creía. Sería interesante pensar con su comentario, doctor Miguel, el clásico texto Teoría de las concepciones del mundo de Wilhelm Dickey, por ejemplo, en el asunto de cómo se teoriza y se concibe la parte de la poesía, del arte y de la ciencia como maneras a través de las cuales el hombre es. ¿Tenemos participación de alguien del público?
¿Se escucha ahí? Bueno, mi nombre es Juan Carlos, yo soy de Chile. Me están pasando otras cosas en este momento por lo que estoy viendo. Por algún momento vuelvo a recordar y vuelvo a repensar que muchas veces las palabras nos atrapan y que son una de las grandes limitantes que tenemos, sobre todo diría yo, los psicólogos. Tratar de argumentar y validar nuestro trabajo en el discurso. Y por momentos olvidar que hay otros aspectos de nuestro ser que van más allá y que son mucho más potentes e incluso complementarios. Por eso es que estaba algo incómodo con tanta conversación enfrentándome a esto. Les hablo de lo que me pasa a mí particularmente. Es como, no sé, escuchar una poesía y preguntar, bueno, ¿y de quién es? ¿Y qué importa? No tiene sentido, da lo mismo. Luego podremos categorizarlo, y ahí estoy de acuerdo con el profesor. Pero el arte, y esto es lo que quiero decir, se da en la experiencia inmediata. Y eso es bastante previo al lenguaje. ¿Sí? Se da en otros niveles. Y creo que, y me gustó mucho la pregunta que tú le hiciste al maestro en términos de qué está sintiendo en ese momento, y creo que la respuesta de él es potente. Y creo que él podría sentir lo que sienten las personas cuando van a psicoterapia, cuando están con nosotros en psicoterapia, o cuando nosotros estamos en una relación de psicoterapia. Yo a él lo veía pintar y lo veo bailar. Él estaba bailando, estaba conversando, interactuando, estaba comprometido con todo su ser y todo eso, y creo que eso es el rol del psicoterapeuta a fin de cuentas. Cómo somos capaces de involucrarnos de tal manera de ser parte de esa relación. Y por supuesto, y no me queda más que agradecer, Jaime, y me da la espalda en este momento, no importa, por este regalo. Yo no sé si es una obra de arte, no lo sé, pero creo que la obra de arte está entre la interacción de lo que él está pintando, lo que él está mostrando y lo que a mí me está pasando. En esa relación se genera una obra de arte. Por eso estoy de acuerdo con él que todo puede ser una obra de arte. Depende si ese símbolo es significativo para mí. Y si ese símbolo o ese significado me ayuda a entenderme, a comprenderme y a mirarme. Eso, gracias. El día de ayer tratábamos de problematizar un poco el asunto de lo innombrable con algunas personas. Yo quisiera hacer uso de un recurso estético en términos de una manifestación poética que propone Neruda, comillas. He aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana, y no hablar es morir entre los seres. Se hace lenguaje hasta la cabellera, habla la boca sin mover los labios, los ojos de repente son palabras. Yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana. Me embelezan sus líneas y navego en cada instante de la resonancia del idioma. Recordemos, por ejemplo, un Octavio Paz que se gana un Nobel de Literatura y que propone el asunto de la consagración del instante. Quizá la experiencia que está teniendo usted, doctor, en este momento sea una consagración del instante, una comunión completa del tiempo, que podría ser un kairos quizás, un tiempo justo y propicio para usted en este momento y para muchos de nosotros, versus aquello que le está ofreciendo el mundo, en una conjugación de un Dasein. Solo un comentario antes de dar la palabra a Diana, allí tiene el micrófono. Y es que recordando Chile, estaba recordando también un relato de Neruda, autobiográfico, que es un poema, donde él cuenta que llegan y a mi poesía, ya no lo digo como lo dice Neruda, pero a mi poesía le ponen comas, le ponen palabras, le ponen cosas porque no les parece interesante, le ponen, le quitan, llegan ingleses vestidos, llegan a ponerle tantas cosas hasta que la matan. Dejadme que me vaya con la gente sencilla, dejadme que mi poesía se la unta, dejadle que le sirva, y es un relato muy bello donde él puede proponer que la racionalización de la poesía mata la poesía, y la poesía hay que llevarla a habitar en el territorio de la fiesta. Eso lo estaba recordando con Chile por una experiencia que tuve hace como 2 meses en Isla Negra, en San Antonio. Pues a mí me pasa algo muy particular con lo que ahorita el maestro hablaba, y era que pues él decía que era su tormenta, ¿sí? Y de alguna manera
pues a mí personalmente me está generando ese tipo de cosas, ¿cierto? Y es como la manifestación de mi existencia en términos de ansiedad, ¿sí? ¿Qué me está generando en este momento la obra como tal? Una ansiedad muy profunda frente a mi existencia, ¿cierto? Frente a mis pretensiones y frente a mi contexto. Y mi pregunta es, en términos de tiempo, en términos del estar acá en este contexto, si la obra es quizás una metáfora visual, tangible, a través de esa obra como tal, de mi existencia, ¿sí? Si lo que nosotros estamos haciendo a través de la obra es representar esa existencia, y a eso le llamamos arte, y por qué muchas veces negamos, digamos desde nuestro contexto colombiano, generar arte, generar existencia, y la trascendemos hacia otras ópticas de arte que son muy históricas, que son muy clásicas o que son muy transculturales a lo que realmente estamos viviendo. El artista, cuando pinta la obra o cuando termina la obra, se hace al lado de la obra y se maravilla con ella. Hace su obra y luego es espectador y se maravilla con ella. Esa maravilla de la obra se refiere a que él se observa en la obra, pero cuando se observa en la obra, nos observamos otros también en la obra, en cuanto el sentido de la obra ya deja de ser particular y se le escapa al artista. El artista es la obra, pero la obra hace que se le escape, se objetiva y se le escapa de sus manos. Y se comunica con otros, y a ti te dice y a mí me dice, en cuanto la obra se le escapa a él, y esa es la muerte de la obra, pero también es su renacimiento, como un ave fénix que se le escapa al artista y el otro la recrea, y ese es un territorio de libertad. Y pienso que las obras de arte tienen la posibilidad de ser clásicas en el sentido en que le hablen a hombres y mujeres que no son del mismo tiempo. El Quijote nos sigue hablando de una condición existencial sin ser sujetos de la época de las novelas de caballería. En este momento que empieza a coger aún más, aunque el comentario de aún más es simplemente algo que puede cercenarse también, porque no hay comentario para ello. La obra, quisiera preguntarle al maestro Jaime, en términos del asunto de la temporalidad, que de alguna manera también estábamos procurando mencionar hace un par de minutos, tiempo y consagración del instante, como lo hablamos en bambalinas, maestro, traduce qué tipo de pretensiones desde las plásticas, es decir, tenemos la necesidad de considerar un tiempo formal para poder realmente establecer nuestra creación como artistas plásticos, o... No le entendí la pregunta. A ver, pensemos en el asunto del tiempo, pero no de cualquier tiempo, del tiempo que usted necesita para poder generar el cuadro. Ese tiempo se traduce en una consagración completa del instante que usted está tratando de manifestar aquello que está pensando y sintiendo, y de ser así, el asunto de la actualidad entonces se retomaría constantemente. Sí, básicamente pensemos en el tiempo, la necesidad suya en este instante y lo que quiere pretender usted en este momento. La consagración hacia la obra. Claro, hacia su cuadro en ese instante. Sí, es total. Aunque si yo estoy todo el día aquí, no lo termino hoy. ¿Sí? Si estoy todo el día, no lo voy a terminar. Porque es tanta la consagración que no... cada rato se le ve algo más y más y más y más. Listo. Lilia, muchísimas gracias. A continuación, veremos un video titulado Proyecto Monumento a Latinoamérica. Proyecto Chicamocha. Adelante.
tengo la voz y se va a ver con Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada. Hay unos cambios en la programación por disponibilidad de vuelo. Vamos a continuar con el psicólogo Juan Carlos Catalán. Él es de la ciudad de Real de Chile, psicólogo clínico en formación, tiene formación en psicoterapia experiencial. Él está encargado del programa Personas en Situación de Calle del Hogar de Cristo. Y su conferencia esta tarde está titulada Personas en Situación de Calle, Relación Persona a Persona. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte? Bueno, como dijeron aquí en la presentación, un cambio en los horarios. ¿Se escucha mal este micrófono? ¿Qué hacemos con este micrófono? Disculpen tanto, mira. Bueno, hay un cambio de horario, algunos colegas tuvieron dificultades, así que voy a presentar yo ahora. Como verán, mi comentario no es la más apropiada porque pensé que no me iba a tocar presentar, pero estoy bien guayado, así que espero que no les distraiga. A ver, yo hoy día voy a querer conversar con ustedes, querer compartir respecto a algunas reflexiones que yo he hecho respecto al trabajo que realizo. Como decían en la presentación, yo estoy a cargo de un programa en Chile que trabaja con personas en situación de calle, personas que viven en la calle. Yo he tenido la oportunidad de estar en Medellín el año pasado, y en este tiempo estuve en Barranquilla por unos días y ahora acá también en Cartagena, y he podido ver que hay bastantes personas que están en situación de calle, así que creo que es una temática que vamos a poder dialogar, compartir y por supuesto debatir y ojalá no estar de acuerdo. ¿Sí? La idea de la presentación es que podamos tener puntos distintos de vista. No me interesa venir a adoctrinar a nadie, así que esperaría que ojalá tuviéramos un debate interesante. Ahora, lo particular de esta presentación, por lo menos desde mi punto de vista, es que el planteamiento que se hace acá es trabajo con personas en situación de calle, pero desde una visión rogeriana. ¿Sí? Yo tengo formación en psicoterapia experiencial de un Jim Gellin, no sé si lo conocen, ¿sí? Focalización, focusing. Pero la verdad es que yo he negado un poco de esa teoría y he vuelto a los orígenes, ¿sí? A lo que es Carl Rogers. Miren, para empezar, quisiera partir de una forma quizá un poco distinta. Yo, con la colaboración de mi amigo, quisiera que escucháramos una canción, una música, a riesgo de que venimos después del almuerzo, que a lo mejor nos dé un poco de sueño. Es más bien breve, pero quisiera pedirles que la escucharan súper atentos y sobre todo atentos a los cambios de ritmo, ¿sí? A las distintas tonalidades. Luego van a entender el sentido de esto. No tiene letra. Y les pediría que por favor presten atención, además de qué sensación les genera la música. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que tengan buen viaje entonces. Escuchamos.
ustedes, que cada una de las personas que estamos aquí, las personas con las cuales trabajamos, también es música. También es música porque si ustedes se dan cuenta no hay una tonalidad plana, va haciendo cambios, hay partes que están más alegres, otras veces más tristes. Y nosotros deberíamos estar siempre abiertos a reconocer a las personas como personas nuevas, como personas distintas. ¿Sí? A mí esta música me gusta mucho, me da un poco de pena, un halo así como de tristeza. Y me cansa mucho con la imagen que escogí para la presentación. ¿Sí? No con la música que está sonando. Si se fijan, ahí hay una persona que está en calle y tenemos a otro compañero, a otro hermano, a otra persona pasando por su lado sin siquiera verlo. Sin afán de criticar a nadie, sería bueno que nos preguntáramos cuántas veces cada uno de nosotros ha hecho eso. ¿Sí? Yo no sé si Gandhi se declaraba humanista o no. A mi ojo yo creo que sí. Creo que el humanismo tiene que ver con valores. Quiero ser bien franco en un principio, creo que las teorías son importantes. Pero creo que esas teorías tienen que estar avaladas y sustentadas en valores. Y el humanismo tiene valores para mí bastante importantes, a los cuales yo me adscribo. Y creo que Gandhi, si nos pudiera decir que quería ser humanista, yo creo que nos diría que sí. Y elegí esta frase para comenzar. La naturaleza ofrece bienes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de unos pocos. Quisiera partir, quizás conversando un poco, compartiendo con ustedes la terminología que se ha empleado en esta temática. Y como se ve ahí, hablo de personas en situación de calle, a diferencia de vagabundo, mendigo, indigente, el viejo del saco, le dicen en Chile. A nosotros nos metían susto cuando pequeños que si jugábamos en la calle iba a venir el viejo del saco y nos iba a llevar. No sé si aquí existe el viejo del saco. ¿No? ¿Cómo se llama? Ya, pero hay algo similar. ¿Sí? En España le llaman los transeúntes, en Estados Unidos los homeless, y en Chile se ha acuñado el término de persona en situación de calle. Primero, persona. ¿Sí? Primero, persona. Segundo, en situación de calle. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una condición. No es una condición innata de la persona, es una situación. La persona puede salir de la situación de calle. Puede permanecer también, vamos a conversar de eso más adelante. Pero es importante que difundir este término, o crear nuevos términos, pero que den cuenta de la situación de estas personas. Insisto, de una situación, y sobre todo, por favor, y este es el mensaje que me interesa transmitir, que son personas. ¿Sí? No son basura, no son escombros, y bueno, tantas cosas más. ¿Sí? Tuve la oportunidad de comprar un libro de, ustedes me corrigen, Jorge Jaramillo, puede ser que trabaja con niños de la calle, Jorge Jaramillo, que lo compré hace 2 días, me lo leí, y bueno, en Chile no pasa lo que ocurre aquí, que existen no sé si ahora los escuadrones de la muerte. ¿Sí? En Brasil también existen que bueno, se deshacen de esta gente porque en realidad es una escoria, o lo ven así, desechable. Bueno, y luego, ¿cuál es el contexto en Chile? En mi país, yo vivo en la ciudad de Santiago, que es la capital. Más de alguno aquí ya me habrá escuchado decir que sufro de un calor horrible aquí. Mucho calor porque en Chile el clima es distinto. Nosotros tenemos un verano en que podemos alcanzar los 35 grados en verano, ¿cierto? Con un calor que no es tan húmedo como acá, y en invierno podemos alcanzar temperaturas hasta 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero. Como ustedes comprenderán, ambos extremos para las personas que están en situación de calle es bastante complejo. Imagina lo que es dormir en la calle, si es que puedes dormir, por supuesto, con 5 grados bajo cero, sin saber si vas a despertar vivo, sin saber si tienes que comer. Por lo tanto, la situación, por lo menos en nuestro país, es bastante compleja en lo que se refiere a lo ligado al clima también. ¿Sí? En el año 2005, después de altos trabajos que se han hecho en conjunto con el Estado, la sociedad civil con el Estado, se logró realizar un catastro de las personas en situación de calle. ¿Qué quiere decir eso? Se hizo un censo, donde se intentó de contar las personas que están en situación de calle, y el número total en ese momento fue de 7.250 personas en situación de calle. En una noche.
Nosotros sabemos que los datos son más bien aproximados y estimamos que debe haber alrededor de 12.000 personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque en el momento que se fue a encuestar, a muchas personas no se les encontró, porque una de las dinámicas particulares que tienen las personas en situación de calle es que tienden a moverse, o por seguridad, o por búsqueda de recursos, o porque vuelven con su familia. Por lo tanto, esa cifra hoy día es más bien ilusoria y lamentablemente está un poco más alta. Yo no sé si alguien tiene datos de cómo estará esa estadística aquí en Colombia. Me da la sensación que debe ser un poco más alta porque son mayor cantidad de habitantes también. Ahí yo destaco lo que es el trabajo entre la sociedad civil y el trabajo con el Estado. Es muy importante que el Estado se haga cargo de las políticas sociales que tienen relación con estas personas. Está bien que haya ONG o fundaciones que trabajen en esta temática, pero no es posible que nos hagamos cargo de algo que se tiene que hacer cargo del Estado. Por lo tanto, aquellas personas, y me refiero a los que están ahí sentados ustedes, que trabajen en esta temática, es importante tener siempre la premisa de que estos temas tienen que ser visibilizados, y tienen que ser conversados y tienen que ser a veces peleados, ¿cierto? Para que aparezcan como temáticas válidas y aparezcan como formas de trabajo también. ¿Sí? No dejemos que, entre comillas, el Estado se aproveche de las buenas intenciones de las fundaciones y de la ONG y que no se hagan cargo de su gente. Me interesa que si alguien va teniendo dudas o comentarios entre medio, levante la mano y cortamos y conversamos. ¿Sí? ¿Me parece? Un poco para contextualizar, para poder entender a quiénes nos referimos cuando hablamos de personas en situación de calle. Nos referimos a personas adultas, jóvenes y niños en inclusión social y extrema indigencia, carencia de hogares y de residencia, y esto, fundamental, el deterioro o la ruptura definitivamente de los vínculos más significativos, ya sea o con la familia o con las distintas entidades o, por ejemplo, decimos, hogares de apoyo. ¿Okay? Yo no sé realmente qué es peor. No sé qué es peor, si que la persona que está en calle no tenga la posibilidad de atenderse en un consultorio, que no tenga la posibilidad de acercarse a un municipio para optar alguna posibilidad de trabajo, o que realmente se sienta una persona que no existe. Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a terreno, yo trabajo de noche, ¿sí? O sea, estoy acá en un programa, pero además hago trabajo en terreno. Y he tenido la oportunidad de compartir con muchas de estas personas. Y bueno, todo este trabajo que les vengo a presentar surge un poco de mis reflexiones, de mis dudas y de mis angustias también. Porque empecé a salir al terreno y empecé a cuestionarme, bueno, ¿qué hago yo como psicólogo en todo esto? Porque un poco las formas comunes o las más tradicionales se vienen abajo. Las teorías quedan un poco pequeñas o no adaptadas. Y de repente empecé a cuestionar el tema de quiénes fueron las personas cuando no tienen la posibilidad de compartir su día a día, ya sea eso, sus sueños, sus penas, su alegría, cuando no tienen la oportunidad de compartir eso con alguien. Nosotros llegamos a la casa, a veces no nos damos ni cuenta. Conversamos con nuestro padre, nuestra hermana, tenemos los compañeros de curso, nuestra pareja, y siempre estamos conversando, estamos compartiendo. ¿Qué nos pasaría a nosotros si no tuviéramos la oportunidad de compartir con nadie? Y peor aún, de no poder compartir aquello para que nosotros es importante. Fíjense que una de las grandes formas de tortura, tanto en tiempos de guerra como en las dictaduras que tanto hubo en Latinoamérica, era justamente privar a las personas de la interacción con sus padres y con sus seres queridos. O sea, la posibilidad de vulnerar la integridad de la persona era restringiendo de su interacción. Y nosotros hoy día, sociedad moderna, a veces torturamos, si lo ponemos en ese lado. A veces torturamos porque nos hacemos los ciegos y dejamos que esas cosas ocurran. No digo que todo, yo sé que a veces las generalizaciones no son buenas, pero creo que eso tiene que ver con la conciencia interna de cada uno, y cada uno de ustedes sabe qué es lo que hace para que su país también, la gente de su país, salga de estas condiciones u otras. ¿Sí? Si alguien después quiere discutir conmigo, no hay problema, soy bastante crítico, y creo que la crítica es buena, siempre y cuando sea respetuosa. ¿Sí? Uno debe decir quiénes son las personas en situación de calle, son personas, ¿sí? Igual que nosotros. Cualquiera de nosotros, ojalá que no, podría llegar a estar en situación de calle. Yo he conocido personas que están en calle que fueron o son médicos, ingenieros, deportistas, campesinos. No hay ningún tipo de estratificación así. No es que uno diga, no solo la gente pobre está en calle,
o la gente sin formación, o la gente sin estudio. Mentira. Ustedes se podrían llegar a sorprender que incluso conversen con una persona que está en calle y probablemente tenga mayor formación que la que tienen ustedes en esta universidad, como cualquier otro. Pero lo vemos sucio, hediondo, quizás con alcohol. Y la forma en que nosotros percibamos a esas personas, es muy probable que nos relacionemos de la forma en que lo percibimos. ¿Qué quiero decir con eso? Si los vemos como delincuentes, me voy a alejar. Si los vemos como flojos, eso sería perezosos, lo critico. Este hombre está ahí porque no quiere salir de aquí. Si lo veo como un alcohólico, no le doy dinero. Se va a gastar el alcohol. ¿Sí? Y así, como percibamos a las personas, ¿cómo nos vamos a relacionar? Eso en el plano general. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Hasta ahora no? ¿Muchos sueños ya? ¿No? ¿Algo no? Ok. ¿Quiénes son las personas entonces en situación de calle? ¿Son personas que están sin residencia o con la necesidad de algún alojamiento temporal? Personas que están con algún tipo de cesantía prolongada, con trabajos precarios, también podríamos llamar a eso trabajos informales. Por ejemplo, yo he visto aquí gente que vende vendedores ambulantes, es un trabajo informal o precario. Informal en el sentido de que no tienen contrato, no pagan imposición, todo eso. Fragmentación de las redes sociales y familiares. Generalmente las personas que están en situación de calle no tienen la posibilidad de la participación social. ¿Qué quiere decir eso? Si llegan a un municipio probablemente no los dejen entrar, si les corresponde ir a votar y llegan hediondos, la gente se va a apartar. Trastorno psiquiátrico o discapacidad psíquica y mental. Esto es súper recurrente en las personas que están en situación de calle. Ahora no sabemos si es que producto del trastorno psiquiátrico es que llegó a calle o producto de que está en calle generó algún tipo de trastorno psiquiátrico. Hay una conversación que hasta el día de hoy no está resuelta. Consumo perjudicial de droga y alcohol, ¿cómo no? ¿Cierto? Niños de la calle, por ejemplo, los solventes volátiles quitan el hambre y el frío. Muchas veces, yo trabajé mucho tiempo en drogas. En Medellín el año pasado puse el tema de drogas. Bueno, el consumo de drogas tiene una significación y tiene una explicación. La gente no consume porque sea malo. Tiene una funcionalidad, entre comillas. Patología dual, ¿qué quiere decir eso? Es algún tipo de trastorno por el abuso de sustancias y algún trastorno psiquiátrico en conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, un maníaco depresivo que consuma cocaína. Eso sería una patología dual. Con antecedentes por infracción de ley que limitan sus posibilidades laborales. Yo me imagino que aquí ocurre lo mismo si alguna persona comete un delito y sus antecedentes están manchados, la posibilidad de que consiga trabajos disminuye, o casi desaparece más que disminuye. Y por violencia y por maltrato. Ok, ¿quién es la persona en situación de calle? Aquí tenemos una persona que es la de verde, tiene su familia, tiene su casa, participa del trabajo, de la iglesia, ¿cierto? De las redes sociales y de la salud. La persona con la cual nosotros trabajamos poco a poco va perdiendo, o se van fragmentando, o se van rompiendo sus interacciones con toda la gente. Y finalmente trabajamos con esa persona. ¿Sí? Yo trabajo en una institución que es católica, jesuita. Yo no soy católico practicante, pero respeto mucho la religión. Y la persona que fundó esa institución decía que en esa institución se trabaja con los más pobres entre los pobres. O sea, estamos hablando de las personas más excluidas de la sociedad. Bueno, sin hogar, quiebre los vínculos. Esto es importante. El proceso de llegar o de estar en situación de calle tiene múltiples orígenes. Conocí a una persona que llevaba 20 años en calle. Él era un ingeniero. Y bueno, llegó a calle ¿por qué? ¿Por qué se le ocurre que una persona puede llegar a calle? ¿Por qué alguien llega a calle? ¿Porque no tiene dinero? ¿Okay? ¿Por qué más? Problemas con las drogas. ¿Qué más? ¿Perdón? Algo así como que lo estafan, porque pueden estafar a una persona. Una más, ¿qué más? ¿Por qué más?
¿La hecho familiar? Perfecto, bueno. Por elección. Rogeriana, por elección, sí. Porque quiere. Este caballero, 20 años, ingeniero famoso, famoso en su ámbito, sufrió el accidente de una hija, la cual murió. Y él llegó a sufrir tanto, se descompensó de tal forma que terminó en él. Por ejemplo, producto de crisis personales también. Todo lo que ustedes han dicho es, y a veces es más de uno. Entonces imagínense lo que es intentar trabajar con personas que están en esta situación, ¿sí? No es que ellas sean complejas, es que la situación es todo, ¿sí? Bueno, la situación de calle puede ser temporal, permanente o crónica. Hay personas que pasan un mes en calle, otros 5 años, y esta persona, por ejemplo, 20 años. Bueno, hay mucha gente que muere en la calle, ¿sí? Lo cual es terrible porque muchas veces no sabemos sus nombres y son enterrados como NN, ¿sí? Como casi si estuvieran en la guerra a veces. Incluso en la guerra tienen una identificación. La persona en situación de calle muere como NN. Y eso implica que estén en la morgue durante mucho tiempo sin que nadie lo reconozca y además que sean enterrados en fosas comunes. O sea, incluso su muerte es poco digna. ¿Sí? Yo no quiero que esto sea un tono melodramático, quiero que sea realista. ¿Sí? Que sea realista. ¿Dónde se quedan estas personas? ¿Dónde están? ¿En hospederías? ¿Existe ese término aquí, hospederías? Donde la gente se hospede. ¿Sí? Bueno, hospederías que pueden ser comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pagan. O hospederías solidarias, que acceden gratuitamente. Se quedan en albergues, lugares públicos, debajo de los puentes, alcantarillas, plazas, ahí viven, ese es su lugar. Un dato aquí, muy importante. Muchas veces nosotros llegamos, digo nosotros, hagamos una generalización, a conversar con las personas en situación de calle y llegamos, ¿a dónde está? Hola, ¿cómo le va? Y todo el cuento. Y no le hemos preguntado si quiere conversar con nosotros. A veces nuestras buenas intenciones pasan a llevar la integridad de la persona y los derechos. Imagina a alguien entrar a tu casa con un pedazo de pan, un jugo, y porque quiere hacer el bien, te pilla, no sé, calzoncillo. ¿Qué harías tú? Llamo a la policía, lo he hecho. Con suerte le pregunto por qué está ahí. Muchas veces la caridad nos lleva a cometer errores. La caridad o la buena intención, eso es súper importante. Hay que saber canalizar esa buena intención. A ver. Aquí vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con quizá la psicología social o la psicología más comunitaria. Yo en realidad me pegué un salto, no les conté. Yo trabajé durante mucho tiempo en comunidad terapéutica, eso es en droga, y cierto tiempo psicoterapia también, y bueno, en clase. Y hace ya 9 meses que estoy en este trabajo. Y yo digo que estoy como volviendo con aquella mujer que abandoné en algún momento, que es la psicología comunitaria. Yo siempre había tenido el deseo de trabajar con personas que vivieran en la calle, nunca supe por qué, nunca lo tuve claro. Y de repente